Y saludamos aquí en Sapiens a Eva Moedano. Eva, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, perfecto. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Vamos una vez más a hablar de este personaje, Bruno Groning, y aprovechando que vais a hacer una charla próximamente aquí en el Principado de Andorra sobre este alemán que tenía algo de muy especial, ¿verdad? Pues sí, sí. Y mira, te digo que más que una charla, lo que vamos a hacer va a ser la proyección de una película, la última película sobre el círculo de amigos de Bruno Groning, que trata pues de Bruno y del círculo que se creó para continuar expandiendo el conocimiento de él y bueno, como él nos dijo, él nos seguiría ayudando incluso una vez después de muerto y así lo atestiguamos. Vamos a los inicios, vamos a hacer un poco de historia, que aquí en Sapiens nos encanta la historia, para que nos recuerdes, pues, cómo son los inicios de este hombre excepcional alemán. Cuéntanos. Pues los inicios de este hombre, de Bruno Groning, son como muy sencillos, ¿no? Vivía en una familia que tenía 7 hermanos y ya desde pequeño ya se notaba que era diferente. Ya los conocían sus hermanos, ¿no? Como era raro, digamos, ¿no? Y la rareza consistía en, bueno, la conexión que él tenía con la naturaleza, el querer estar más veces con los animales en el bosque cercano en donde él vivía, más que con los seres humanos, y porque tenía esa conexión con Dios tan bonita, ¿no? Que bueno, que todos la tenemos, pero que a veces nos cuesta descubrir. Y bien, él ya desde pequeño, cuando su madre lo llevaba a hospitales, pues la gente se sentía mejor, los mismos enfermos le pedían a la madre, trae a Bruno que me siento mejor cuando está aquí, ¿no? Y o sea que eso ya comienza desde que él era niño. Y luego pues vivió una vida, podríamos decir, normal. Él estuvo formándose bueno, él quería tener una profesión, pero el padre, imbuido por las ideas del padre, bueno, pues el padre le dijo que no, que tenía que hacer alguna otra cosa. Y el caso es que él estuvo estudiando, se preparó, era carpintero, curiosamente. Y bueno, pues ¿Por qué dices curiosamente? curiosamente, yo la primera vez que lo oí me hizo gracia, ¿no? Dije, vaya, Jesucristo donde nació, ¿no? En la familia de qué, ¿no? De un carpintero también. Me llamó la atención personalmente, ¿no? Es por eso que decía lo de curiosamente. Y bueno, pues él tuvo varios trabajos, también era en la época de entreguerras, que había una crisis importante y bueno, pues él hacía los trabajos que fueran necesarios pues para salir adelante, no se avergonzaba de trabajar con las manos en donde fueran. Y bien, esa es así, digamos, los comienzos, que son como bastante normales si no fuera pues por la manera que él tenía de estar en el mundo, pero vaya que podría ser la vida de cualquiera, ¿no? Esto sucede, Eva, y tú como portavoz del Círculo de Amigos de Bruno Groning, que por cierto, ¿de cuántos miembros forma parte ya este círculo de personas que recordáis y utilizáis las técnicas de Bruno? Pues mira, estamos en 120 países, hay más de 82.000 amigos en todos los continentes, en todas las religiones, porque el círculo es aconfesional y de lo que se trata es de aprender su enseñanza y de aplicarla en el día a día y para así tener una vida mejor. Es así de sencillo. Entonces tenemos amigos, como te decía, en todos los continentes y un dato que a mí me hizo mucha ilusión fue, por ejemplo, en Jerusalén, pues tenemos comunidades en las que se reúnen las tres religiones en una comunidad, ¿no? Cristianos, judíos y musulmanes. Y eso pues me llenó el corazón de alegría, de esperanza, porque si eso se expandiera en el mundo, pues otro gallo nos cantaría, ¿no? Como te decía, es aconfesional, por lo tanto
Bruno no dijo nada de cambiarse de religión ni de nada. O sea, él era evidentemente cristiano, pues por el contexto también en donde él nació. Pero era católico, pero de cualquier manera su mensaje va más allá de la religión y nos aplica a todos. Vamos a recordar, Eva, algunos fragmentos de testigos, de personas que, bueno, que nos acercarán poco a poco más a este personaje, este alemán, que parece ser que escogió nacer en una casa de 7 hermanos, como bien decías. Y una cuestión, antes de escuchar a testigos, ¿qué crees tú que siendo, ¿no? Esto es un recurrente en muchas familias, ¿no? Un padre, una madre, un espermatozoide, un óvulo y hay un nacimiento. Pero dices, si siempre vienen de los mismos progenitores, ¿por qué son tan diferentes los hijos? Y en este caso, de sus 7 hermanos, Bruno destacaba por sus acciones insólitas ya desde jovencito. Pues por la misión que cada uno traemos, ¿no? Él, de hecho, apuntando esto en esta dirección que tú hablabas ahora mismo, él, claro, cuando uno es el raro en un contexto, ya incluso en el familiar, ¿no? Él era el cuarto de 7 hijos y bueno, pues sus hermanos ya lo tildaban de raro, ¿no? La gente lo tildaba de raro. Pues claro, hay un momento también en el que esto también pesa, ¿no? Como ser humano que es. Y él pues le pidió a Dios, ¿no? Le dijo, bueno, pues llévame de aquí porque es que esto me pesa, o sea, y entonces, claro, le recordó que esa fue la misión que él había elegido, ¿no? La misión que había elegido de venir a ayudar a los demás y, bueno, que tendría ayuda, ¿no? Que eso reconforta mucho. Pero la idea es esa, ¿no? Es la misión que cada uno traemos y a veces, una vez estando aquí, pues decimos, uff, no sé yo esto, ¿no? Si lo voy a poder hacer, esto me pesa, no puedo. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? De tener esa ayuda que nos ayuda a cada uno con la misión que hemos elegido. Que vaya lugar y época eligió Bruno para hacer pues sus, entre comillas, milagros, ¿no? Porque estamos hablando de una Alemania, visualicemos, post Segunda Guerra Mundial, muchísimos alemanes heridos, mutilados de guerra, heridos mentalmente, emocionalmente, otros heridos físicamente, otros ya pues por las circunstancias de la hambruna ya desesperados y aparece Bruno, ¿no? Vamos a escuchar, como te decía Eva, algunos testigos que realmente es fascinante escucharlos. In Rosenheim mit dem Zug angekommen. Llegamos a Rosenheim en tren. Yo no sabía dónde estaba Groningen ni dónde estaba el llamado Trauberhof, del cual se había escrito tanto. No tenía ni idea de nada. No sabía tampoco si Groningen estaba ahí. Y cuando salimos de la estación vimos a mucha gente con bastones o con muletas. Iban caminando hacia una dirección determinada. Entonces yo le dije a mi compañero, oye, vamos con ellos. Mirando desde el balcón solamente se veían personas. Estaba cuajado de gente. No se pueden imaginar esa cantidad. Les digo, era difícil poder llegar a la casa. Groningen salió al balcón apoyándose con los brazos estirados sobre la barandilla. Y esa imagen yo ya no me la puedo quitar de la cabeza. Für mich ist Bild nicht mehr wegzudenken. Und man war... Había tanto silencio que se podía oír caer un alfiler a pesar de tanta gente. Fue algo inimaginable. Yo tenía la impresión cuando él estaba en el balcón de que él era consciente de su misión. Eso le daba a él fuerza y carisma. Él ya había hablado algunas cosas, pero lo más importante que había dicho para mis oídos fue: tenéis que creer en Dios y tenéis que confiar en mí. Gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen. Yo no estoy aquí
aquí para dar grandes discursos, sino para ayudar y transmitir la sanación. No piensen en sus dolencias, observen sus cuerpos y háganse la pregunta, ¿qué ocurre en mi cuerpo? Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Los que yo he visto iban en sillas de ruedas, y de ellos había un gran número. Yo no sé más cuántos eran, de verdad, los que siguieron las instrucciones de Gröning y se levantaron de sus sillas, empujándolas ellos mismos. Eso lo he visto yo. Und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Impresionante, ¿verdad, Eva? Impresionante, impresionante. Pues volviendo al comienzo de nuestra entrevista, me decías, para encuadrarlo, ¿no? Él nace en 1906, entonces vive en esta familia que es muy pobre, es un niño muy tranquilo, que nunca se metía en jaleos y que siempre, de hecho, estaba ayudando. Ese era el encuadre personal, ¿no? Y en el 43 entra de soldado en el ejército alemán, obligado evidentemente por las circunstancias. Cuando te llamaban a filas tenías que ir sí o sí, te gustara o no te gustara, eso es lo que había. Y fue en el 45 fue hecho prisionero de guerra en Rusia. Y incluso allí, cuando estaba encarcelado, pues también ya iba haciendo su labor, siempre estaba buscando el beneficio para la gente, o sea que era siempre buscaba esa idea de ayudar, ¿no? Y como tú bien decías, ¿qué pasó? Pues claro, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba pues destrozada, ¿no? De hecho, en esos cortes que has puesto, también aprovecho para decir que hay una película que tenemos en abierto en YouTube, en el canal del Círculo de Amigos de Bruno Gröning. Dentro de ese canal, que es el canal original, digamos, la madre es en alemán, pero luego hay canales en todos los idiomas, porque ahí tenemos colgada una película que está en abierto para que todo el mundo que lo desee pueda verla. Y esa primera película trata más sobre, es el proceso de Bruno Gröning, así que se habla intensivamente de él y de estos testimonios de las personas que coetáneos a él pues vivieron todo este proceso y tuvieron experiencias personales de ayuda. Y a mí me llama mucho la atención, hay el testimonio de un señor ahora ya mayor, que él habla precisamente de lo que tú decías, ¿no? O sea, qué curioso que Bruno llega a Alemania y entonces el testimonio, este señor dice que él tenía cáncer de estómago y dice que la guerra que la guerra había sido la causante de destrozarlos, ¿no? Porque además, ¿cómo vas a vivir si estamos matando? Si era cuestión de o que te mataran o que tú mataras, ¿cómo se podía vivir? Éramos como hienas. Esa es la frase que él dice, ¿no? Bueno, has dicho algo muy, muy que pasa en las guerras, ¿no? O sea, tu país entra en guerra, tú no quieres ir y tú vas sí o sí, porque si no tienes un juicio de guerra, te ejecutan. Raramente en aquellos tiempos se iba a la cárcel y claro, entras ya en una contradicción, ¿no? Es decir, yo vengo para dar paz, para dar sanación y me obligan a luchar. Eso es. Y eso también, Ferran, eso también nos puede ayudar a nosotros en nuestras propias vidas, ¿no? Que tenemos tantas contradicciones a veces de una cosa que queremos y que terminamos haciendo otra.
y cómo, bueno, pues cómo Bruno supo conjugar y dijo, bueno, pues vale, sea, ¿no? Eso también es la idea, ¿no? Ponerse en manos de Dios y que en las circunstancias más estrambóticas y una guerra es una situación muy difícil, al final cómo se dan las cosas para que, bueno, esa voluntad que él tenía de ayuda, pues se pudiera seguir llevando adelante dentro de estar en el ejército, ¿no? Como un soldado, ¿no? Y de, vaya, ¿no? Qué controversia, ¿no? Esto es como un oxímoron, ¿no? O sea, estás dando ayuda, eres un soldado, bueno, y como él, bueno, pues pidiendo esta ayuda también lo que fue es pudo conjugar esa ayuda que quería dar a la gente, ¿no? Y bueno, pues al final sí, claro, era muy querido porque él lo que buscaba era la ayuda para todo el mundo. Si te parece, vamos a poner otro testigo, porque es excepcional y valientes personas que, pues después de tantos años, algunos ya muy ancianos, pero que sigan recordando algo que les cambió la vida y muy positivamente. Vamos a escuchar otro testimonio. Yo viví esto, fue en Wangerooge, cómo llegó un profesor que a duras penas caminaba con el bastón. Se acercó a Gröning y Gröning le dijo algo. Tomó su bastón y lo que más asombro me causó en aquel momento fue que estiró un brazo, el brazo derecho, y rompió el bastón con su brazo y dijo al profesor, esto ya no lo necesita. Luego tomó las manos, las pasó sobre mí y dijo a mi madre, váyase a casa tranquilamente, su niña está sana y hágala revisar por su médico de cabecera después de 15 días. Nos fuimos andando a casa y por primera vez pude dormir toda la noche. Parece que había dormido incluso toda la tarde, sin mover mis brazos y sin rascarme. Sí, 15 días después mi madre fue conmigo al médico de cabecera y él lo pudo confirmar. Realmente había desaparecido todo. Todo había desaparecido. Sin lugar a dudas, Bruno Gröning estaba moviendo una energía de conexión de las más altas frecuencias, Eva. Así es, así es. Mira, hace poco volvía sobre las películas y lecturas y demás y entonces el trocito del que te voy a hablar es de una mujer, su marido estaba enfermo y entonces ella se acercó a Bruno, le tocó y le dijo que por favor sanara a su marido se había quedado atrás, ¿no? Y entonces él le dijo, ella le tocó, ¿no? Y en las manos y Bruno le dijo que fuera de nuevo con su marido, que no tocara a nadie y que le pusiera las manos a él, ¿no? Y que sería sanado. Entonces eso es así, es increíble esto, ¿no? Pues date cuenta que también, claro, la gente tenía enfermedades pues degenerativas, o sea, igual que ahora hay gente que tiene enfermedades crónicas y que no va precisamente a mejor, y luego pues todo el tema de cosas puntuales por la guerra, ¿no? O sea, había mucha gente en sillas de ruedas, cuando las personas que estén interesadas que se metan en el canal del Círculo de Amigos, bueno, también van a poder ver fotos, claro, nos imaginamos un país destrozado por una guerra, la gente destrozada a todos los niveles y mucha gente en sillas de ruedas. ¿Y qué haces cuando vas al médico y te dice, bueno, yo no puedo hacer más por usted? Como todavía hoy en día se dan esos casos, ¿no? Que el médico te dice, bueno, pues esto es lo que hay, no puedo hacer mucho más. Entonces, bueno, pues hay coetáneos de él que hablan de cómo, pues compañeros de trabajo le dijeron, pues venga, vete a ver a Gröning. Y él y esta persona en concreto decía, pero vamos a ver, si he ido a los mejores hospitales de Alemania, médicos que están estudiando tantos años para curar y no me han podido ayudar, ¿cómo voy a ir ahora a un sanador? Claro. Bueno, si me permites, Eva, quizás acabas de dar la respuesta.
entre curar y sanar hay una equidistancia enorme. Groening, bien podemos decir que sanaba, y una vez que sanas, después viene una autocuración. Eso es. Por eso el testimonio de este hombre, que con lágrimas todavía relata y se ve en la primera película, esta que digo que está en abierto en YouTube, y ahora explicaré el porqué. Pues él con lágrimas en los ojos decía eso, que se habían convertido en hienas, que estaban, o sea, es que el mal estaba dentro de esa sociedad. Claro, cuando tú estás matando, porque si no te matan, ¿en qué energía estás vibrando? La energía del miedo. Todos hemos visto películas de esa época y también nuestro país ha sufrido sus guerras como todos los países. Entonces, quiero decir, claro que se estaba viviendo en un miedo y en una falta de energía vital brutal. Lo normal es que la gente aún así sobreviviera, o sea que es que no es poca broma, ¿no? Y entonces sí, la sanación es mucho más amplia que la curación. La curación es algo más puntual, físico, más, ¿no? Y una sanación es un cambio de paradigma que te hace sentir y ver las cosas de una manera diferente y que hace que tengas esa energía que está ahí para todos, que puedas disponer de ella, ¿no? De hecho, Eva, en el círculo de amigos de Bruno Groening, tenéis un comité científico y tenéis médicos que han estudiado y han demostrado que estos milagros cuánticos, déjame combinar la palabra milagro, que es muy antiguo, y cuántico, que es muy actual, que son reales, ¿verdad? Pues así es. Mira, cuando Bruno comenzó, claro, sanó a un niño que tenía distrofia muscular. Le habían dicho a los padres pues que no podían hacer nada. Claro, ahí se sana ese niño y entonces, claro, ahí empieza toda esta bola, esta avalancha. ¿Qué pasa? Que Bruno lo único que pedía era que las personas que recibían una ayuda, que recibían una curación, que se habían sanado, que dieran fe de ello. ¿Por qué? Porque no por un tema de que la gente supiera de Bruno, sino por saber en el plano, no, aquí estoy yo, fíjate qué bien lo hago, sino por la esperanza que eso da a otros. Y porque claro, si leemos una historia de alguien que tiene, como por ejemplo yo, que he conocido a un señor que tenía problemas en los intestinos de tal manera que no tenía vida, estaba en su casa porque no podía salir, visitaba el baño muchísimas veces al día con diarrea, o sea, después de un tratamiento que tuvo de quimioterapia su intestino no funcionaba. Entonces, cuando estás así años y años en tu casa, asistes a una introducción de la enseñanza de Bruno Groening, que se la dijo su hija, ¿no? Dijo, pues mira, después de todo lo que estás pasando, papá, ya no, es que no hay nada que parezca ser que te pueda ayudar. Y entonces le habló de Bruno. Él fue a la introducción y bueno, a la mañana siguiente se levanta y sus deposiciones eran normales y corrientes, cosa que llevaba, si no recuerdo mal, eran como unos 10 años que estaba el hombre que no era así. Entonces, claro, ¿cómo explica uno eso, no? O sea, es una pasada. O sea, y él lo que quería era efectivamente que se certificara, que se dejara testimonio por escrito de esas situaciones. Entonces, en el círculo efectivamente tenemos un comité médico-científico. Una preguntita. Eva, al principio estos médicos, estos profesionales en su especialidad, ¿qué vienen? ¿Porque han oído hablar de Bruno Groening o porque un colega de profesión le ha dicho, oye, ven porque hay algo que la medicina ahora actual incluso no puede explicar y que quizás en un futuro y no muy lejano puede haber una medicina energético-cuántica? ¿Por qué van? ¿Por qué se inscriben en este círculo de investigación de los amigos de Bruno Groening? Pues esto, claro, hay muchas razones, ¿no? Como cuando hiciste el congreso en octubre, el 12 de octubre, que vino el médico
que se encarga del mundo hispano, Clemens Dorst-Müller, pues claro, estos son experiencias personales. Uno a lo mejor tiene una situación personal que quiere sanar y ya no le ayudan en otro sitio. Otras veces uno como facultativo, como médico, oye ciertas informaciones y dice, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan extraño? No me cuadra, ¿no? Y entonces pues quiere investigar. Y luego, bueno, pues lo que te comentaba, muchas veces también por situaciones personales de sanación propia. O bien a personas en su entorno más cercano, ¿no? Entonces, claro, hay una mezcla ahí de cosas que también es un salto de fe también para un médico, ¿no? que bueno, que pueda conjugar sus estudios, sus conocimientos atesorados a lo largo de tanto tiempo, porque se tienen que preparar muchos años, y llega alguien que se sale fuera de todo el marco de referencia que tú tienes como médico. O sea, también hay que pensar en este choque, ¿no?, para ellos. Bueno, ya sabes, a veces en los tiempos que estamos, bueno, y en aquellos tiempos que también tuvo sus opositores, lo que no se demuestra científicamente parece ser que no existe. Y esto es una realidad. Cuando hablamos de testigos, es que es importante escucharlos, ¿no? Hay testigos que eran militares y tenemos otro que es realmente asombroso. Si me permites, vamos a recordar lo que dijo este hombre. Ja, ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. Sí, en el año 1943 fui herido a bordo de un submarino. Mi codo izquierdo fue machacado y me llevaron al hospital de Marina en Stralsund, donde me tuvieron que operar. Wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest... Después de la operación, se vio que el codo no se podía mover, pues se había quedado torcido. Se intentó enderezarlo mediante un saco de arena. Durch den verstärkten Arm... Debido a la inmovilidad del brazo, fui declarado incapacitado para el servicio en el submarino. Eso permaneció así hasta 1949 y no se me conocía de otra forma. Me llamaban ya el hombre con un solo brazo, porque parecía como si llevara una prótesis. Durch einen Vetter meiner Frau wurde ich auf Bruno Gröning aufmerksam gemacht. Un primo de mi mujer me habló de Bruno Gröning y me pidió que, por bien mío, fuese a verle. Él fue quien me llevó. Ihn mal aufsuchen, den Gröning. Brachte mich auch dorthin. Gröning betrat den Raum. Gröning entró en la habitación. Era más pequeño de lo que me había imaginado. Habló con nosotros, echando un discurso religioso, en el que siempre nos decía que Dios le había dado esa fuerza para ayudarnos. Dass Gott ihm die Kraft gegeben hätte, zu helfen. Und dann... Entonces nos preguntó, después de haber hablado durante aproximadamente un cuarto de hora a 20 minutos, si nosotros notábamos algo. Yo tuve que negarlo, por desgracia. Los otros señores, dos de ellos, habían notado algo. Uno en la pierna, el otro en la garganta. Y yo entonces dejé la casa de los Hülsmann, rogándome al señor Gröning que volviera otro día. Ich wurde zwar von Gröning aufgefordert, mich dann noch mal sehen zu lassen. Ich bin dann nach Hause gegangen und Me fui entonces a casa, pero entrando por abajo. Me sentía mejor no siendo observado. Por eso entré por el sótano y no por la puerta de entrada. Y entonces probé a estirar mi brazo, que estaba así desde hacía muchos años. Y se quedó derecho. Eva, un caso más, un testigo más de una milagrosa curación o sanación en este caso. Exactamente, pues esta persona habla de que estaba en casa de la familia Hülsmann, que esta era precisamente la primera curación espontánea del hijo, ¿no?, que os decía que tenía distrofia muscular. Entonces, claro, al ver esto, pues él, claro, pone al servicio de Bruno pues su casa, ¿no?, para que, bueno, y la gente pues terminaba yendo allí, preguntaban cuándo iba a llegar Bruno. Claro, esto es realmente sorprendente y el testimonio de este testigo pues relata muy bien
Como él, claro, esto parece raro, ¿no? Que te vayan a curar de esta manera. Y hay una cosa que es interesante, que es como Bruno Groening siempre decía que él no hacía nada, o sea, que la fuerza no era de él para crear esas sanaciones, sino que la ayuda le venía de más allá de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto se mantiene así, o sea, él nunca ha dicho que sea él, a través de él, que estas curaciones se llevan a cabo. Y por otra parte también decir que en estas reuniones que había, en la que estaba este militar del submarino, pues demuestra muy bien cómo se dan las cosas en el círculo. O sea, hay veces que uno recibe una sanación y es espontánea, aquí te pillo, aquí te mato, por así decir, y hay otras veces pues que lleva su tiempo o que está, como él dice, yo de entrada no sentí nada, y vaya, ya era pena para mí, pero no sentí nada. Y entonces él se va a su casa y en esa quietud y estando íntimamente él consigo mismo, pues se da cuenta de que sí, que ya puede mover el brazo, ¿no? Entonces, pues hay todo tipo de situaciones realmente. Debía ser en aquellos días, en su localidad, un fenómeno, bueno, pues apoteósico, ¿no? Cuando reunía, porque no estamos hablando de sanaciones de una persona en una, sino que él salía ya al final al balcón de su casa y delante suyo habían 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, hasta 30.000 personas allá esperando ver, escuchar y ser sanados por Bruno. Así es. La verdad es que yo cuando lo descubrí a Bruno, porque no había oído hablar de él, pues claro, Internet es ahora un medio fantástico para ver, ¿no? y recabar información. Y claro, vi fotos de esa época, de cómo congregaba tanta gente. Pues claro, hay que ponerse en situación. Incluso si pasara hoy, pues no tiene que haber ni una Segunda Guerra Mundial. Digamos que te empiezas a enterar de que hay una persona que bueno, que cuando estás en su presencia e incluso sin estar en su presencia, bueno, que la gente se sana y que los que están en sillas de ruedas y están postrados en camillas, pues se levantan y que rompen los bastones, las sillas de ruedas son abandonadas. Claro, y yo tengo algún tipo de enfermedad, ¿cómo no voy a hacer por ir a verlo? Y claro, eso también se va expandiendo, esa noticia. Al final, claro, había 30.000 personas esperando a que Bruno llegara. Y a veces Bruno, o sea, esperaban días, porque claro, Bruno a lo mejor estaba en otro sitio. Pero cuando uno tiene una situación acuciante que quiere solucionar, no tiene miramientos, ¿no? Entonces, gente que se quedaba allí días esperándolo a él. Y luego también tenemos testimonios de gente que estando esperando, bueno, recibió la sanación y Bruno estaba en otro lugar del país, ¿no? O sea que son cosas realmente muy interesantes. Ahí, no hace mucho hicimos un programa sobre estas cuestiones que a mí siempre me han fascinado de chiquitín, la verdad. Ya cuando vi, jovencín, muy chiquitín, la película de Ben-Hur, hay una escena que me deja perplejo, ¿no? Cuando el protagonista, Charlton Heston, está en el suelo, deshidratado, aquel soldado, aquel centurión romano le prohíbe beber y aparece la figura de Jesús de Nazaret y lo toca y le da agua, ¿no? Y parece como si vuelve a revivir aquel cuerpo ya en prácticamente a las últimas. Y hay una película que hay un fragmento, y ya verás dónde voy a parar, de si en la historia, véase Jesús de Nazaret, ya que decías la coincidencia de carpintero, y algún guionista muy inteligente que también está ahí dándonos mensajes a través de sus guiones y de las películas de Hollywood, de que algo saben y que saben mucho. Te voy a poner un fragmento porque es extraordinario y a ver si ves tú alguna similitud para llegar a saber qué movía
a qué frecuencia, a qué onda, a qué campo vibratorio se movía Bruno Gröning. Vamos a escuchar un fragmento que me fascina de Doctor Strange. Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis. En cierto modo. ¿Le ayudó a volver a andar? Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7-C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. No insinuará que era psicosomática. Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es. Tecnología médica de vanguardia. Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora. O sea, ¿cómo de experimental es su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. Qué maravilla, ¿verdad, Eva? Es que es fantástico, es fantástico. Y sí, es lo que Bruno decía. O sea, Bruno hablaba de cómo la enfermedad tiene su origen por falta de la fuerza vital, ¿no? La fuerza, el chi, el prana, la gracia, lo que queramos, ¿no? Esto que ya conocemos y que todas las culturas además lo conocen, que es una interrupción de la conexión entre el ser humano y esa fuerza vital que es Dios. Entonces, claro, cuando a veces hablamos de la palabra Dios hay personas que se ponen muy nerviosas, pero bueno, pues él hablaba así y es la fuerza vital que lo mantiene todo en vida, ¿no? Y a veces si nos paramos y cuando nos paramos a ver en nosotros mismos, ¿no? Que a veces tenemos alguna cosa, alguna enfermedad, dejamos de prestarle atención y al tiempo decimos, uy, si ya no me molesta esto, o ya no tengo este dolor, o eso es un ejemplo que podemos ver en nosotros mismos, ¿no? Y luego la fuerza de la naturaleza. A mí a veces me deja parada cuando una plantita se abre paso a través del cemento y allí está viviendo. Digo, pero madre mía, ¿qué es esto, no? O sea, quizás algún día alguien nos explicará que Dios no es un señor con barba o con una túnica así o asá, sino que es mucho más ascendido, mucho más complejo y que está en todas partes porque es energía. Albert Einstein decía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bruno Gröning parece ser que sabía cómo transformar esta energía bloqueada en determinadas partes del cuerpo a niveles máximos, porque sanar a tantas miles de personas a la vez, esto ya estamos hablando de patrones de personas muy, muy complejas. Bruno dijo algo muy curioso, como por ejemplo esto, Eva. Weil ich nicht mehr heilen darf. Él había dicho, si no puedo seguir curando, es como si me ahogaran y me oprimieran el cuello. Y poco antes de su muerte también dijo que se quemaba interiormente porque no podía seguir curando. Verbrennt innerlich, weil nicht mehr heilen darf. Eva, Bruno Gröning era un hombre no muy alto, como nos ha descrito un testigo, pero que tenía unas características especiales. Pero tenía algo que ves sus fotografías, o incluso si lo puedes visualizar, algo que lo hacía diferente pues a lo que es una persona. Tenía algo que en el cuello llamaba mucho la atención, ¿verdad? Así es. Tenía en fotografías que vemos de él que se le ve el cuello como si tuviera un cuello hinchado, ¿no? Más grande de lo normal. Y él bien decía ahí, ¿no? Que si no podía ayudar a los demás se sentía mal, ¿no? Y que ese era como su depósito de energía, por así decir, ¿no? Y se ven en reuniones de estas que hablábamos, ¿no? De 30.000 personas, de gente. Él salía al balcón y allí estaba todo el mundo esperándole, ¿no? Y se le ve también con el cuello pues hinchado, porque él se sentía bien cuando hacía uso de esa energía, porque claro, ¿cómo nos iba a sentir bien si esa era la misión con la que había llegado aquí, ¿no? A llevar a cabo la ayuda a los demás en esas situaciones tan necesitadas.
Hubo un momento que Bruno no pudo descargar, hacer de canal de conexión entre esa energía ahí sutil y las personas, y podríamos decir que enfermó. Un buen amigo suyo, cirujano, una eminencia cirujano francés, en la época se desplazó a París y allí sucedió algo que deja perplejo incluso a la comunidad científica, ¿verdad? Así es. Así es. Él decía que si esta energía que él tenía no podía utilizarla, esa que le quemaba por dentro, ¿no? Claro, es tener un depósito que no puedes hacer uso de ello. Y efectivamente, como tú bien dices, le prohibieron desde al principio bastante. Claro, cuando se empezó a hacer eco la sociedad, ¿no?, de lo que estaba pasando, hay que pensar que él era hiper conocido, o sea, en esa época Bruno Gröning era súper conocido. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, le prohibieron curar porque no era de acuerdo con la ley de los naturópatas. Él no estaba, certificado como para poder curar, ¿no? Y cuando yo oigo esto, no digo, madre mía, la cortedad de miras, y no solamente en aquella época, hoy todavía muchas veces pensamos así, ¿no? Porque este hombre no hacía ninguna intervención, no negaba a la gente la idea de ir al médico. Es más, él decía, vaya al médico, tenga un diagnóstico y tenga confianza en lo que su médico, en el tratamiento y en su médico. O sea, él para nada se oponía, ¿no?, a la visita al médico. Y una cosita, este cirujano francés, amigo suyo, en París, cuando él no podía utilizar esa energía, dijo, bueno, vamos a ver qué te sucede, que no tengas aquí alguna úlcera o algo. Lo abrió, hubo una operación quirúrgica y se quedó estupefacto de ver cómo tenía el cuerpo por dentro. Estaba, según este cirujano, carbonizado. Incluso dijo, este cuerpo es incompatible con la vida. Eso y es sorprendente que estuviera vivo y que, porque esto tiene lugar a ver, él va 2 veces a París. La primera vez va y la segunda cuando le operan ya. Él muere el 26 de enero del 59. Le abren y tal y como le abren le cierran, porque es que estaba carbonizado, o sea, y se sorprenden que un ser humano pudiera estar funcionando en ese estado, ¿no? Entonces, la verdad es que es sorprendente. Esto también es sorprendente porque muchos, por muchísimo menos, ya nos paralizamos, ¿no? O sea, ¿qué fuerza no le movería a él para estar presente? Porque él también quería dejar ciertos mensajes y bueno, pues las últimas Navidades él volvió también a Alemania, quería estar con los amigos, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando le operaron, pues ya fue el fin y ya está. El fin físicamente, su fin físicamente de su cuerpo físico, porque él dijo que incluso cuando no esté, pues seguiré ayudando. Cosa que, claro, sorprendió a los amigos, pero bueno, ahí se quedó, ¿no? ¿Crees que Bruno Gröning, este alemán inédito, insólito, era de este o era de otro mundo? Pues lo que yo para mí es como una mezcla de los dos. Por una parte era de este mundo como en la forma física, ¿no?, en un ser humano. Él de hecho estuvo casado, quiero decir, tenía hambre y era un ser humano, pero a la vez tenía pues estas capacidades que van más allá de un ser humano, porque si acabamos de hablar de que estaba carbonizado, ¿qué ser humano carbonizado puede seguir estando ayudando a los demás y reuniéndose con amigos, dejando los últimos discursos? ¿Qué ser humano hace eso? El cuello tal como lo tenía, supongo que habéis investigado si realmente pues lo que tenía era una tipo parotiditis, un bocio o algo así,
o era realmente cuando se acumulaba la energía que, pues bueno, como la aguja del coche, ¿no? Cuando está vacío o cuando está lleno, pues te indica un sitio u otro. ¿Su cuello era como un indicador de carga energética? ¿Qué era? Exactamente, tú has puesto un buen ejemplo, ¿no? Efectivamente no era bocio, no era ningún tipo de malformación, porque además oscilaba, ¿no? O sea, a veces tenía un cuello normal, por así decir, y otras veces pues lo tenía con esa inflamación o esa hinchazón como depósito de energía, depósito energético. Claro, lo que se trata es de que él ayudaba y curaba a través del camino espiritual, o sea, a través de esa energía. Y él, cuando sanaba a la gente, o sea, él dejaba muy claro, no vuelva a pensar en la enfermedad. O sea, él veía lo mejor de esa persona y es por eso que podía sanarlo. Sin lugar a dudas, llevaba a las personas a su mejor y sana versión. Eva, nada, nos queda un minuto de programa. Venga, recuérdanos que hacéis próximamente una charla, el Círculo de Amigos de Bruno Gröning, aquí en el Principado de Andorra. Correcto. Pues quiero decir dos cositas. Uno, en el canal de YouTube del Círculo de Amigos de Bruno Gröning podrán encontrar una película en 3 partes que va sobre la figura de Bruno y su proceso, el proceso que tuvo jurídico, hay testimonios de coetáneos, eso por una parte. Y por otra parte, lo que haremos este fin de semana, es decir, mañana, el sábado 25 a las 3 de la tarde vamos a proyectar la última película sobre el Círculo de Amigos y sobre las sanaciones. Lo haremos en el carrer Baixada del Molí 39, tercero primera, en Andorra la Bella. Así que invitamos a todas las personas que se sientan atraídas por la persona de Bruno Gröning. Un teléfono de contacto, por favor. Sí. Mira, el teléfono, voy a dar el teléfono de la persona de allí, de Andorra, que se llama Gracia. El teléfono es más el 376 y luego 376-533. Entonces, la proyección de la película de mañana será de 3 a 9, porque son 3 partes y tenemos unas breves pausas de unos 15-20 minutos entre ellas. Y allí muchas personas, esa fue la razón por la que dejamos la primera película en abierto en YouTube, pues han reportado sanaciones, han reportado ayudas y bueno, por eso está, para que la gente se pueda seguir beneficiando de esas ayudas. Eva Moedano, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudar a compartir, a divulgar hechos, eventos o en este caso hoy personas extraordinarias que por suerte de vez en cuando vienen al planeta a recordarnos lo que somos, seres humanos. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros y por supuesto que estaré encantada de recibir a las personas que deseen ir mañana a esta proyección. Y como siempre, amigos y amigas, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.